presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Capítulo 6, verso 25, dice la Escritura: sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor había dicho, y sucedió que como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacerlo de día, lo hizo de noche. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, he aquí el altar de Baal había sido derribado y cortada la acera que estaba junto a él. Y el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y cuando buscaron e inquirieron, dijeron: Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ciertamente ha cortado la acera que estaba a su lado. Pueden tomar asientos. Quiero hablarles con el tema metamorfosis, segunda parte. Hace algunas semanas hemos estado hablando de este personaje bíblico, el octavo juez del pueblo judío llamado Gedeón, y estuvimos hablando a partir de una pregunta que sirvió como tema a 4 prédicas anteriores. ¿Por qué caemos en crisis de fe? Hoy voy a continuar, y esta mañana iniciamos esta nueva serie enfocados en el cambio o metamorfosis que ocurrió en la vida de Gedeón. El cambio o metamorfosis. Metamorfosis es cambio de una cosa que se convierte en otra. Cuando decimos alguien sufrió una metamorfosis, estamos diciendo era una cosa y se convirtió en otra cosa. Y precisamente quiero enfocarme en eso. Y a manera de recapitulación, decíamos esta mañana que cuando tenemos una experiencia con Dios, como le ocurrió a Gedeón, a partir de los versos 17 al 23 de este capítulo 6, a partir de ese momento, entonces están dadas las condiciones para comenzar un proceso de transformación en nuestras vidas. Hicimos referencia a ese primer paso para la metamorfosis, que fue la instrucción de Dios para que Gedeón derribara los altares que había levantado a Baal y los dioses paganos. Israel estaba viviendo en una especie de sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? El sincretismo religioso es cuando la gente mezcla su fe en Dios con otro tipo de culto y otro tipo de dioses y otro tipo de fe.
Mucha gente hoy en día practica el sincretismo religioso. Recuerdo un profesor en la secundaria que me decía: no es posible que solo haya un camino para llegar a Dios. Tienen que haber muchos caminos. Tienen que haber muchas formas de llegar al cielo. Ustedes son unos radicales, los cristianos, porque solo creen que siendo cristianos se puede llegar a Dios. Ahora, eso no lo hemos dicho nosotros. Jesús en sus propias palabras dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Dios si no es por mí. Por lo tanto, no me importa qué me diga mi profesor de historia, ni me importa lo que diga el filósofo de la época. Solo hay un camino para llegar a Dios y se llama Jesucristo. Eso debemos tenerlo claro. Israel estaba en medio de una crisis espiritual. Habían pasado cerca de 200 años de que había muerto Josué y la gente que estuvo con Josué. Había pasado mucho tiempo y las nuevas generaciones que habían surgido no habían tenido la experiencia con Dios que tuvo Josué y que tuvo la gente de la época de Josué. Y aquí quiero insistir con algo que considero de suma importancia, y es una de las razones por las que nosotros como iglesia insistimos en que la gente busque el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia espiritual. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia con Dios que se sale del marco teórico de la fe y se convierte en algo experimental para nosotros. Y eso es fundamental, porque hay muchos creyentes que solamente tienen teoría o historia cristiana, no tienen experiencia con Dios. Y la gente de hoy necesita experimentar experiencias con Dios, tener experiencias con Dios. Y usted como cristiano debe anhelar tener experiencias con Dios. Usted tiene que anhelar sentir la presencia de Dios. Usted tiene que anhelar ser arrebatado por el Espíritu Santo. Usted tiene que anhelar hablar en otras lenguas. Usted tiene que anhelar sentirse con autoridad espiritual para reprender al diablo y a los demonios. Porque si no, solo seremos teóricos. Solo tendremos información, pero no habrá experiencia, no tendremos referencias personales de la obra de Dios actuando en y a través de una persona. Hicimos referencia al primer paso para la metamorfosis, después que Dios se le revela y Gedeón se da cuenta que era el ángel de Jehová que estaba hablando con él. El primer paso para la metamorfosis de Gedeón fue un challenge que Dios le dio a Gedeón. Yo sé que los jóvenes de antes no me entendieron, pero los jóvenes de ahora entendieron perfectamente. Dios le puso un reto, una prueba a Gedeón. ¿Por qué era necesario transformar a Gedeón? Porque si usted lee antes, se va a dar cuenta que cuando el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dice: guerrero, esforzado y valiente, el Señor sea contigo, el primero que patinó, que dudó, que claudicó, fue el mismo Gedeón. ¿Cómo? Guerrero, valiente, yo, Jehová. Hay mucha gente así que dice: Dios puede hacer cualquier cosa con otro, pero conmigo no. Y a Gedeón le pasó eso. Ahora, cuando Dios le dijo guerrero, valiente y esforzado, Dios no estaba considerando el Gedeón de ese instante.
Dios estaba hablando en el tiempo perfecto de Él, en el kairos de Él, en el tiempo cuando luego de los procesos a través de los cuales iba a llevar a Gedeón, Él iba a formar de Gedeón una persona diferente a la primera que encontró. Iba a operar una metamorfosis en él. Dios va a decir cosas de ti que ni tú te lo crees. Dios va a profetizar cosas de ti que el primero que va a entrar en crisis eres tú. Yo no sé si hay gente que me está entendiendo ahora. Dios dice cosas y hace referencia de nosotros que nosotros comenzamos a dudar y a decir, bueno, el Señor se pasó. Y no me voy a poner a testificar porque amanezco. Pero Dios dice cosas que uno tiene que esperar 25 años para verlas. Dios dice cosas en un presente de Él que para uno es necesario pasar por una serie de procesos para uno comenzar a ver lo que Dios dijo hace 20 años sobre nosotros. Yo no sé si hay alguien aquí que me está entendiendo. Yo tengo que repetir esto, porque para mí esto fue determinante en mi vida. Cuando Dios me llamó y me mandó a la Romana en septiembre del año 2000, hubo una palabra que a mí me costaba entender. Me dijo, te llevo a la Romana y desde allí proyectaré tu ministerio a todo el mundo. Cuando yo veo mi agenda de este año, que he tenido que hacer como 5 o 6 viajes y me quedan como 4 o 5 más, y donde llego me dicen, yo he visto lo que Dios ha hecho, quiero visitar su iglesia, quiero ir a ver y a sentir lo que... Yo digo, pero Dios mío, tú tenías una cosa demasiado grande que ni yo lo podía entender. Yo tengo personas que llegaron esta semana a la Romana solo para participar de la campaña Abriendo los Cielos. Tan pronto se enteraron que venía la campaña, compraron un ticket de avión y han llegado para participar esos 10 días. Dios dice cosas de nosotros que nosotros no tenemos idea de cómo es que lo va a hacer. Pero para llevarnos a ese momento, para llevarnos a esa condición donde Él se va a manifestar en y a través de nosotros, tiene que operar una metamorfosis en nosotros. Tiene que operar un cambio de naturaleza. Y lo primero que Dios hace, el primer paso de la metamorfosis, es que le dice a Gedeón, derriba el altar de idólatra que tu padre ha levantado. Derríbalo tú, ya que tú sabes que soy yo que te llamo, ya que has tenido la experiencia, ya que te di la prueba de que yo estoy en el asunto, ahora muéstrame que me crees y derriba el altar de Baal que hay en tu familia y en tu nación. Y eso es lo que hace Gedeón. Gedeón se levanta siguiendo la instrucción de Dios y va y lleva a cabo la orden que Dios le ha dado y derribó el altar. Terminamos diciendo que si queremos transformación, Dios nos va a pedir que derribemos los altares que rinden nuestra voluntad a otros dioses que no son Jehová. Para Dios hacer con nosotros lo que va a hacer, tenemos que derribar altares. Para Dios hacer contigo lo que quiere hacer, va a tener que derribar altares. Llegamos a Cristo con muchísimos problemas, con muchísimas mañas, con muchísimas ataduras que tienen que ser rotas, porque si no, Dios no puede llevarnos al nivel que tiene que llevarnos.
Dios no puede trabajar con un borrachón, con un drogadicto, con un mentiroso empedernido. Dios tiene que someterlo a una metamorfosis para llevarlo a la condición de instrumento escogido, útil para servirle al Señor. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, en este momento quiero concentrarme en los desafíos que supone una metamorfosis espiritual o una transformación espiritual, como le ocurrió a Gedeón. Todos queremos cambiar. Y la mayoría, por lo menos en teoría, quisiera vivir conforme a la voluntad de Dios. Yo creo que todo el mundo quiere cambiar para mejor y todo el mundo quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero la realidad es que muchos fracasan y nunca experimentan la metamorfosis. Y la pregunta del $1.000.000 es: ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué mucha gente tiene experiencias con Dios, recibe el llamado de Dios, tiene evidencia de que Dios quiere mostrar su gloria en su vida? ¿Por qué fracasa y nunca experimenta la metamorfosis? ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentamos para ser transformados? Esa es la respuesta que tengo la fe que el Espíritu Santo me ha dado y va a tratar con todos los que me escuchan, dentro y fuera de este templo. Y tenemos que partir de ahí. ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentamos para ser transformados? Porque nosotros sabemos que en nuestra condición de pecadores de años no podemos ser útiles en la mano de Dios. Cuando venía saliendo para acá, vi un hermano que para mí es un testimonio y lo he mencionado en muchas de mis prédicas porque fue una de las primeras experiencias que Dios me dio como pastor. Una experiencia muy enriquecedora para mi vida. Fue un caballero que llegó muy borracho. Estábamos como en el primer mes de haber nacido la iglesia. Yo me estaba estrenando como pastor. Es más, yo creo que todavía yo no tenía título de pastor porque mi papá no me había ungido. Yo estaba como obrero, Estábamos dando los cultos. Teníamos un mes dando los cultos. Y mi padre venía a la Romana a predicar. Yo no sé si fue que yo prediqué ese domingo o que mi padre me dejó hacer el llamado, no recuerdo exacto. Yo lo que sé es que yo fui el que hice el llamado. Y ese caballero pasó, un hombre borracho como una uva, borracho. Después me enteré que bebía todos los días. Era tan borracho que cuando le hacían análisis de sangre, lo que salía era alcohol y decían su sangre está alcoholizada. Luego me contó que su vida había sido una decepción, era un activista político de esos idealistas y revolucionarios, y cuando sus compañeros llegaron al poder se convirtieron en gente iguales o peores que la que ellos criticaban, y eso lo defraudó. Y se dedicó a la bebida porque no podía entender cómo tantos otros jóvenes de su época habían perdido la vida por una causa que quienes la predicaban después no cumplieron con lo que predicaban. Su vida se sumergió en la bebida. Cuando llegó a la iglesia tenía 37 años tomando alcohol ininterrumpidamente todos los días. Todos los días. Siempre andaba con una botella, una chatica, me decía él. Una chatica en el bolsillo. Era mi arma de reglamento. Y la atadura era tan grande que iba a lugares donde le servían en la misma botella el alcohol para que le saliera más barato. Pero un día, el jefe con el que trabajaba le exigió que fuera a la iglesia y le acompañara. Y él en su borrachera permanente llegó a la iglesia. Y yo no sé cómo Dios se reveló a su vida. Lo cierto es que cuando se hizo el llamado, vino y pasó al altar.
que era quien hacía el llamado, yo me resistía. El Espíritu Santo tuvo que amonestarme, porque yo por dentro de mí dije, mire este borracho, va a poner a uno de relajo. Ahora va uno de que orar por este borracho que él no sabe ni dónde está parado. Hermanos, lo digo con tristeza eso, pero fue una enseñanza poderosa para mi vida. Por eso yo oro por cualquiera cuando viene al altar. Ya yo no descalifico a nadie porque el Señor me amonestó. Ese hombre borracho, totalmente borracho, que después me enteré que tenía 37 años bebiendo sin parar, repitió la oración de fe y confesión. Y ese día Jesucristo entró a gobernar su vida. Y la borrachera de 37 años se detuvo en el instante que llegó a los pies de Cristo Jesús. Cuando yo venía saliendo de la iglesia, lo vi llegando para el segundo culto. Tiene 18 años, sin beber, y está sirviéndole al Señor. Solo Cristo cambia. Solo Cristo cambia vidas. Jesucristo transforma. Jesucristo hace metamorfosis en la vida de la gente. No lo hace nada ni nadie en esta tierra. Solo Cristo cambia vidas. Usted puede decirle eso a quien sea con la seguridad de que es así. Ahora hay obstáculos que enfrentar para ser transformado. El primer obstáculo que enfrentó Gedeón en su proceso de metamorfosis, él era un cobarde, un incrédulo, y el ángel de Jehová lo declaró guerrero valiente. Oiga qué cosa, cobarde e incrédulo. Y el ángel de Jehová le dice, guerrero valiente. Hay una versión de la Biblia que dice varón esforzado. Por eso a veces yo le digo a algunas esposas cristianas, cuando tú saludes a tu marido que es un sinvergüenza, que es un borrachón o que es un adúltero, dile, oh, llegó el siervo de Dios a esta casa. Y cuando se moleste, dile, yo le estoy diciendo por fe en el nombre de Jesús que así va a pasar. Hay poder en la palabra, hay poder. El primer obstáculo que enfrentó Gedeón en su proceso de metamorfosis era tener que obedecer lo que Dios le pedía que hiciera. El Señor le dijo, toma unos novillos, toma esos toritos o becerros, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y edifica después un altar para el Señor tu Dios. Derriba la idolatría que hay en tu vida y en la vida de esta nación. Pedirle eso a un cobarde como Gedeón era pedirle que se suicidara. Pedirle eso a una persona en el contexto que estaban viviendo era pedirle que se inmolara. No era fácil lo que Dios le pidió. Era enfrentar a su familia idólatra y comprometida con Baal. Y era chocar con la mayoría del pueblo. Peor aún, con un pueblo que creía que era lo mejor para todos, tener un altar a Baal, a Acera y a todos los dioses paganos de esa época. Gedeón obedeció al Señor. Y una prueba de la preocupación que tenía es que lo hizo de noche. A fin de cuentas, Dios no le dijo a qué hora lo hiciera. Y para evitar que le arrancaran la cabeza hizo facto. Él lo hizo de noche para que no lo encontraran. Ese fue el primer obstáculo, obedecer. Obedecer la instrucción, lo que Dios le pedía. Y yo me pregunto en la vida de nosotros,
después de tener el convencimiento del llamado de Dios para nuestra vida, hemos obedecido a Dios a hacer lo que tenemos que hacer para ser transformados? ¿Hemos hecho lo que Dios nos pide? En mi vida ministerial me he encontrado con muchas personas que quieren que yo le haga una versión del evangelio que se acomode a lo que ellos son, a los intereses que ellos tienen, al estilo de vida que ellos viven. Porque el evangelio no puede ser así. Mire, pastor, yo no soy alcohólico, pero a mí me gusta darme mis traguitos sociales. Además, así yo comparto con amigos y familiares. Por lo tanto, el Señor no puede haber prohibido eso, porque imagínese, Él hasta convirtió el agua en vino allá en la fiesta de Caná de Galilea. ¿Alguien ha oído cosas como esas? ¿Qué es lo que quiere esa gente? Seguir con su borrachera. Quieren convertirse, tener lo mejor de los dos mundos. Es como alguien que me dijo, mire, Dios no puede estar en contra de un amante que yo tengo. Porque esa es una mujer buena, pastor. Esa es una mujer atenta. Y comenzó a decirme cosas hasta que en un momento yo le dije, pero párate, varón, porque es casi un ángel lo que tú tienes. Pero él quería justificarme, tener una persona además de su esposa y que Dios de alguna manera se lo acepte. Usted dirá, pero ese hombre no conoce a Dios. Ese hombre es un impío que está pensando una cosa como esa. Ese es un bárbaro. Pero yo le voy a decir algo, el tiempo que estamos viviendo está peor que eso, porque hoy en día hay predicadores, hay cantantes, hay músicos, hay gente que está en el altar de Dios y quiere vivir en adulterio y que nadie lo señale por su pecado. Esa es la verdad. Porque no quieren derribar los altares. Si tú quieres que Dios haga cosas maravillosas en tu vida, tienes que derribar los altares de idolatría. Si tú quieres que Dios se manifieste en tu vida, tienes que derribar los altares de carnalidad que tienes en tu vida. Dios no puede operar una transformación en nosotros si seguimos atados a la vida y a las prácticas pecaminosas. Pastores, qué duro, porque mire, yo hago negocio hablando mentira. ¿Y cómo yo voy a tener éxito si tú quieres ser transformado? Si tú quieres testificar de que Dios ahora es tu socio. Si tú quieres poder proclamar que el que te suple de cliente y el que te abre puerta en el negocio es el Dios del cielo, tienes que dejar de hablar mentira y depender de ese Dios que te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Yo no sé si hay gente que me está entendiendo. Son retos de fe. Pero si no derriba los altares, no pasará nada extraordinario en tu vida. Y por eso esta prueba era determinante para la metamorfosis de Gedeón. Porque Dios le estaba pidiendo algo demasiado difícil para él. Era chocar con todo. Dios le estaba pidiendo chocar con todo y buscarse un problema muy serio en un pueblo que tenía un sincretismo religioso, que había puesto a Baal en lugar de Dios. Obedecer siempre será difícil. Obedecer y hacer lo que Dios nos pide siempre será difícil, pero si queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, lo que nos conviene es obedecer. El segundo obstáculo que experimenta Gedeón para poder operarse la transformación de un cobarde, inseguro e incrédulo en un guerrero valiente y esforzado es que tuvo que vencer el temor a la reacción de los enemigos. Dice la Biblia en el verso 28 del capítulo 6 de Jueces: cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana
el altar de Baal había sido derribado y cortada la acera que estaba junto a él. La acera era una especie de árbol que se adoraba dentro de la cultura pagana de la época. Y el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado. El papá de Gedeón tenía un novillo que lo estaba preparando para el 7º año, porque una de las deidades paganas exigía eso como máximo sacrificio. Y Dios le dice, ese novillo que tu papá está preparando para dedicárselo a Baal, es el que yo quiero que tú me sacrifiques en el altar que vas a levantar para mí. Alaba. ¿A qué le temía Gedeón? Dice, y se dijeron a unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y cuando buscaron e investigaron, dijeron, el que derribó el altar de Baal fue Gedeón, hijo de Joás. Entonces los hombres de la ciudad, ¿usted está entendiendo? Todo el pueblo, la gente de la ciudad dijo a Joás, saca a tu hijo Gedeón para que muera, porque se metió con Baal, ha cortado la acera que estaba a su lado y nos ha dañado el altar que teníamos a otros dioses. ¿A qué le temía Gedeón? A esa reacción. Porque siempre cuando tenemos que obedecer al Señor, vamos a enfrentar, son decisiones importantes en nuestra vida y eso nos genera temor. Nos genera temor. Una hermana una vez me dijo, pastor, mi esposo quiere que yo lo acompañe a sus parrandas. Y si yo me convierto, yo no podré ir a esas parrandas porque ese hombre bebe todos los fines de semana y él quiere que yo esté a su lado. Y mire, pastor, yo no puedo ausentarme porque si yo me ausento, otra se va a sentar con él a beber. Yo le dije, entonces tú por el pecado de él te vas a ir al infierno. Sálvate, porque la salvación es individual. Y la única manera de que él se salve es que tú comiences a interceder por él para que sea salvo también. Es sumamente importante que tengamos presente que habrá una reacción del enemigo, los enemigos de Dios, cuando derribemos los altares de Baal. Esa reacción será muchas veces intensa, amenazante, despiadada, desproporcionada, inimaginable. Mientras meditaba, vinieron ejemplos como esto, de gente que yo he conocido. Un hombre que era bebedor y parrandero se convierte a Cristo, abandona esa práctica y los amigos lo atacan. Los amigos lo humillan, lo odian por convertirse a Cristo. Y él dice, esto es muy fuerte. Una mujer se convierte a Cristo y ya no quiere ver pornografía ni practicar pornografía en la intimidad con su marido. Ese hombre se molesta y le dice que se buscará otra que sí lo haga, que haga lo que él quiere o que simplemente se divorciará de ella. Eso es una amenaza del diablo. Un empleado ejemplar y muy meritorio, antes de convertirse, ayudaba al jefe con algunas mentiras piadosas para que la mujer no se enterara del romance que el jefe tenía con la secretaria. Al convertirse, le dice a su jefe que no participará de esa mentira o engaño. Y el jefe lo amenaza y le dice, si no me ayuda, te voto. Las amenazas van a venir cuando tú derribes los altares. Las amenazas van a venir. ¿Por qué, pastor? Cuando derribamos los altares de Baal, como pasó con Gedeón, siempre vendrá una reacción amenazante contra nuestra vida y las cosas que amamos. Un hombre me abordó, creo que fue el domingo pasado, en la escalera de la iglesia de la Romana. Yo estaba supervisando, porque me gusta cuando no predico, merodear por todas las partes de la iglesia para ver cómo marchan las cosas.
Y el hombre me abordó en la escalera y me dice: yo estoy detrás de usted, necesito hablar con usted. Le digo: pero no he hablado con alguno de los consejeros. Me dice: no, tiene que ser con usted. Digo: ¿qué es lo que te pasa? Dime rápido, que voy subiendo y me voy para la capital. Me dice: yo era cristiano, me descarrié y me puse a bregar con demonios, con brujería y hechicería. Y ahora me convertí. Los demonios dicen que me van a matar a mí, que van a matar mi familia, y necesito que usted haga algo, pastor. Y yo le dije: mira, muchacho, no le haga caso al diablo. El que está, el que mora al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Olvídate, Satanás está derrotado, no le tengas miedo. No le tengas temor. No hay brujería, ni hechicería, ni gato prieto que pase por debajo de una escalera que le pueda tocar a uno que está al abrigo del Altísimo. Yo no sé si hay gente que me está entendiendo. Yo no sé si aquí hay evangélicos que creen en el poder y la autoridad de Dios operando a través de sus hijos. No acepte eso. Ay, que me echaron una cosa frente a la... Yo he vivido la experiencia de que frente a la iglesia me han echado cosas. Una vez me echaron una cabeza de vaca. Y hedía todavía lo que habían hecho. Y algunos hermanos asustados: pastor, tenga cuidado. Digo: que tenga cuidado el diablo conmigo, porque si se mete en el medio, lo piso, lo atropello en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Yo no sé si aquí hay gente que cree en el poder de Dios. Yo no le sirvo a Dios por perder el tiempo. Yo le sirvo a Dios porque es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Aleluya. Aleluya. Me encantan las palabras de David cuando allá en el valle le dice a Goliat: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo me levanto contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Oh, oh, aleluya. Aleluya. Cuando derribamos los altares de Baal, siempre vendrá una reacción amenazante contra nuestra vida y contra las cosas que amamos. Por eso el segundo paso en la metamorfosis es vencer el temor a los enemigos. No le tenga miedo a los enemigos. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Cada vez que te llegue una amenaza del diablo, dile: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Los que se levantan contra mí tropezarán, tropezarán, tropezarán. Yo sé que el Espíritu Santo le está hablando a gente que está aquí en este templo. Se levanta el gigante. Jehová está conmigo como poderoso gigante. No importa que se levante, sean principados, sean potestades, sean gobernadores de las tinieblas. Oh, aleluya. Aleluya. Por eso el segundo paso en la metamorfosis es vencer el temor a los enemigos. Porque lo que hacemos al derribar los altares de Baal, como hizo Gedeón, es obedecer la orden de Dios. Todo lo que sea un acto de obediencia a Dios, no importa lo que venga detrás, tira para adelante, que el Señor está contigo. Te lo voy a repetir por si no lo entendiste. Todo lo que tengas que hacer para obedecer a Dios, tira para adelante. Que no hay diablo ni pichón de demonio que te pueda hacer devolver. Oh. No es un capricho, no es una idea que salió como resultado de comer mucho mondongo de noche.
Es obediencia. Cuando obedecemos, entonces vemos cómo Dios levanta gente que nos defiende e interviene para que nuestros enemigos no puedan tocarnos. Verso 31, capítulo 6. Pero Joás, el papá de Gedeón, el dueño del altar, el que había levantado el altar a Baal, el papá de Gedeón que estaba criando el novillo para sacrificárselo a uno de esos demonios, de repente cuando escucha lo que dice aquel pueblo, Joás se levantó y dijo a todos los que estaban contra él: ¿contenderéis vosotros por Baal o lo libraréis? A cualquiera que contienda por él se le dará muerte antes de llegar la mañana. Si es un Dios, si Baal es un Dios, que se defienda. Aleluya. Aleluya. Óigame, cuando Dios está contigo le aclara la mente hasta los que están en oscuridad. Pone a los ciegos a ver. Dice Joás: si Baal es un Dios, que contienda por él mismo, que se defienda de ese alguien que ha derribado su altar. Por tanto, aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, es decir, que Baal contienda contra él, que se defienda, porque Dios había derribado a través de Gedeón su altar. Es impresionante todo lo que pasó en un abrir y cerrar de ojos, porque el padre idólatra salió en defensa de Gedeón, el que había generado todo ese sincretismo religioso y que lo había upado siendo el responsable de ese altar. Alguien dirá: la sangre pesa más que cualquier cosa, pastor. Pero, oh sorpresa, hasta ese momento Joás era un defensor y promotor de Baal. Pero Dios, con esos actos sorprendentes que nos dejan sin palabras, cambió los pensamientos de Joás y lo puso a defender a su hijo con un planteamiento que cuestionaba el poder de Baal y los dioses paganos. Eso desarticuló momentáneamente la amenaza contra Gedeón para darle tiempo. Pero Dios, en esos actos sobrenaturales, y por eso yo insisto, Dios tiene salidas a los problemas que uno se queda anonadado. Dios de repente, cuando tú obedeces, Dios de repente te manda refuerzo de cualquier sitio. Yo no sé si aquí hay gente que me entiende lo que yo estoy diciendo. Dios de repente te manda ayuda de cualquier sitio. De repente levanta un defensor que tú nunca pensaste que te iba a defender. De repente hace algo que nunca pasó por tu cabeza. Por eso nosotros tenemos que obedecer y dejar que Dios resuelva el enigma. Uno vive luchando. ¿Y cómo es que Dios va a sacarme de esto? Obedece y deja que Dios resuelva. Obedece y deja que Dios recoja el reguero. Obedece y deja que Dios ponga las cosas en orden. Obedece y deja que Dios se glorifique. Aleluya. Aleluya. Tengo que terminar, pero esta reacción del padre de Gedeón desarticuló la amenaza contra la vida de Gedeón. Pero al mismo tiempo, y esto a mí, cuando el Espíritu Santo me mostró esto, me explotó los circuitos. Porque al mismo tiempo, Dios posicionó a Gedeón como el líder que él levantaba para liberar al pueblo israelita. Óyeme bien. Gedeón obedece y derriba el altar. Lo hace de noche porque él sabía que se estaba metiendo en un lío. Y como Dios nos dijo que era de día o de noche o de madrugada, él dijo: bueno, para que me vean menos.
derriba su cosa de noche. Y cuando viene la reacción que pide en su cabeza, Dios levanta a su papá. Y era clave que fuera Joás el que defendiera a Gedeón. ¿Por qué? Porque era el que había liderado al pueblo para caer en esa crisis espiritual en la que estaban. Dios va a poner gente que estuvo en la acera del frente a defender la causa en la cual Él te ha colocado. Y eso va a confundir al diablo y a los demonios y a todo lo que estén por ahí. Y te va a posicionar en alto nivel que los demás dirán, ¿y qué influencia que tiene? Como dijo alguien en diciembre pasado, ¿y qué influencia que tienen los Molina? Que como quiera va a la batalla de la fe y no suspenden eso. Óyeme, la influencia viene del Dios que está en el cielo. Oh, y a basar a Rabaquía. ¿Y qué influencia? Todo aquí se ha suspendido. ¿Y cómo eso no se va a suspender? Diablo, tú no tienes poder para detener la iglesia triunfante de Jesucristo. Lo que Dios ha dicho que se va a hacer, se hace por encima de la cabeza del infierno. Yo le he dicho esto, pero tengo que decirlo aquí. La encargada de salud, Luis fue testigo. 2 o 3 días antes nos dice, si fuera por nosotros, esto se cancelara. Y yo me quedé por dentro y digo, pero no es por ustedes que esto se va a celebrar o no. Hay una orden superior. Hay gente que te va a decir, yo no sé qué es lo que me pasa contigo, pero yo no me voy a meter contigo. No se metan con ese hombre. No se metan con esa mujer. No se metan con esa iglesia. Dejen a esa gente tranquilo. Ellos tienen algo demasiado poderoso. Oh, cuando tú obedeces, el Señor está detrás de ti. Está adelante, a la derecha y a la izquierda. Oh my God. Tengo que terminar. Pero mire, Dios posicionó en un mismo hecho, en un mismo acto, posicionó a Gedeón como el líder, porque todo el mundo dijo, está pegado, está pegado. Tiene relaciones poderosas. Eso nos decían a nosotros. ¿Y qué relación? Hubo un periodista que yo lo oí y dijo, ¿y qué relaciones del diablo que tiene? Yo digo, te equivocaste, ¿qué relaciones de Dios? Sí, porque Satanás reacciona y se molesta. Pero tú no puedes tener temor. Jehová está conmigo. Jehová está conmigo. Jehová está conmigo. Aunque esté nublado, Jehová está conmigo. Aunque 20 hablen mal de mí, Jehová está conmigo. Aunque los vecinos se levanten y se pongan de acuerdo para atropellarme, Jehová está conmigo. Aunque los demonios, los principados y potestades de la zona hagan causa común, Jehová está conmigo. Jehová está conmigo. Dios posicionó a Gedeón como líder. Y dice el verso 33... Todos los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. Dijeron, hay que acabar con el que derribó el altar. Los cercanos y los que estaban ahí se retiraron, pero esto es un problema de Estado ahora. Esto es un problema regional. De todas las naciones que le servían a Baal, porque estaban conectados por lo mismo. A veces los hermanos dicen, ¿y cómo que toda esa gente se pone de acuerdo? Porque es el mismo diablo que tienen a todos atados a la misma cadena.
Y dice el verso 31, todos los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron, cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. Y el verso 34 dice, y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Y este tocó la trompeta. Y los abiezeritas, su familia, su tribu, se juntaron para seguirle. Y envió mensajero por todo Manasés, que también se juntó para seguirle. Y envió mensajero a Aser, a Zabulón y a Neftalí. Y todos subieron a su encuentro. Y con un toque de trompeta, un hombre convocó en horas 30,000 soldados dispuestos a pelear brazo con brazo, hombro con él. Hay tantas cosas que decir que me faltarían tiempo, pero cuando Dios te posiciona, pone gracia y favor en ti. Cuando Dios te proyecta, no vale la basura que el diablo tire contra ti, nada se te va a pegar. Cuando Dios te posiciona, tendrás influencia. Y nadie podrá explicarse por qué influye, pero eso no es humano. Eso es divino. Óyeme bien, eso no es humano, eso es divino. Cuando Dios te posiciona, no hay quien pueda opacarte. Concluye diciendo, la metamorfosis es un cambio profundo en la forma de una etapa a la siguiente en la historia de un organismo. Desde oruga a la pupa y de la pupa hasta la mariposa adulta. Eso parece simple, pero tiene grandes procesos y es necesario superar grandes obstáculos. En la vida espiritual y en nuestra relación con Dios pasa lo mismo. Tendremos que experimentar metamorfosis porque Dios no se va a glorificar en nuestras vidas mientras vivamos en pecado. Dios no mostrará su poder en nosotros mientras seamos cobardes, mentirosos, adúlteros o fornicarios, idólatras, engañadores, malapaga, estafadores, etc. Dios no va a mostrar su gloria en nosotros. Se necesita una metamorfosis. Para Dios glorificarse en nuestra vida se necesita una metamorfosis, un proceso que nos transforme como pasó con la vida de Gedeón. Porque hasta ese proceso, Dios en la vida de Gedeón era una leyenda. A partir de la experiencia con Dios y los procesos, los pasos para la metamorfosis, Dios lo convirtió en la palabra que declaró desde el principio sobre él: guerrero, valiente y esforzado. El ángel de Jehová se le apareció. Y todo lo que pasó fue para la transformación de Gedeón. No te lamentes por lo que estás pasando. No te atemorices por los retos que tienes que enfrentar por tu condición de cristiano. No te sientas al menos porque algunos se burlen de ti en medio de la situación que estás viviendo. No te margines, no te autodescalifiques. Mantente creyendo. Dios está conmigo. Y yo voy a vencer en el nombre de Jesús. Dios muchas veces nos quiere sacar del anonimato. Nos quiere sacar de la cueva donde la incredulidad y el temor nos metieron. Porque Dios quiere colocarnos en la arena, en el tapete, en el escenario, donde si obedecemos, Dios nos proyectará como instrumentos escogidos para traer gloria a su nombre. No te lamentes por la batalla que tiene. Ese es el proceso que te va a colocar en el mapa. Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo. Deja de lloriquear, deja de lloriquear. No te lamentes, libra tu batalla, pelea tu batalla.
Pelea tu batalla, no te rindas, no te atemorices. He venido a decirte en el nombre de Jesús, guerrero, esforzado y valiente. Pastor, yo no soy eso. Eso es lo que Dios está viendo en ti. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Para eso te trajo de la tiniebla a su luz admirable, para convertirte en un instrumento escogido para su gloria. Pastor, pero usted no sabe lo que yo he vivido. Pastor, usted no sabe la familia mía. Pastor, usted no sabe que yo desde chiquito tengo problemas. Guerrero, esforzado, valiente. Y tú mirarás para atrás y a quién es que están hablando. Y el Señor te dirá: a ti, guerrera, esforzada, valiente. Pastor, pero ese hombre ha hecho pipían conmigo. Guerrera, esforzada, valiente. Pastor, ¿y cómo va a llegar a eso? No te preocupes cómo va a llegar. Cree lo que la palabra que ha salido de la boca de Dios. Guerrero, esforzado y valiente. Yo no sé si aquí hay gente que toma la palabra para sí. Guerrero. 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 Eso yo soy. Un guerrero. Toma tu onda. Prepárate. Hay batallas que ganar. Dios te está transformando. Una metamorfosis está ocurriendo en ti. Fuera el temor. Fuera la duda. Fuera, fuera, fuera.